Entonces voy a abrir la Biblia para que hoy nos hable acerca de la palabra de Dios. Y dice en el libro de 1 Timoteo 3, versículo 14 y 15, y este es el tema que traigo hoy, hermanos. ¿Lo tiene, hermano? 1 Timoteo 3, 14 y 15, para que si tardo sepas, los voy a esperar, hermanos. Lo que dice la palabra de Dios es algo bonito, hermoso, nos llama la atención en el capítulo 3, verso 14. Capítulo 3, 14, en el nombre de Jesús dice: esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, su hijo espiritual. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y en el 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Para que si tardo en ir a verte, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén, es la palabra de Dios. Oremos. Señor, háblanos hoy también. Aquí está tu siervo y yo quiero hacerlo con amor. Ministro tuyo soy y usa mi vida. Quiero que me apartes todo lo que está mal de mi mente y me aclares todas las ideas de tu palabra, y solo la verdad de tu palabra sea proclamada, para que esta palabra, columna y baluarte de la verdad, llegue al corazón al ser escuchada con fe y produzca obediencia, sumisión, y traiga a la conciencia y a la voluntad rendida a ti. Que podamos ser esa iglesia que sí escucha y que sí obedece. Así que gracias, porque somos la iglesia. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. ¿Cuántos de aquí son iglesia? Los cantamos el domingo. El canto que pusieron al final es: somos iglesia, reino de luz. Somos iglesia, nación. Somos nación. Somos pueblo de Dios. Y esa es una gran verdad, hermanos. Y se demostró cuando pasamos a abrazar aquí a más de 15 hermanos enfermos, cuando vinieron aquí a la iglesia el domingo, hace 3 días. Y eso demostró lo que yo siempre les he dicho, que debemos venir al templo, no nomás a venir, cantar, oír la palabra e irnos, sin cruzar palabra con nadie. Eso no es ser iglesia. Ser iglesia es hacer iglesia. Es decir, tener comunión unos con otros, preguntarnos cómo estás, cómo te va, cómo te fue esta semana, en qué te puedo ayudar, los niños están bien, y entonces ver si estás enfermo, en qué te puedo ayudar, voy a orar por ti. Hermano, he sabido que has tenido pruebas, pero estoy orando por ti. Hagamos iglesia. Es lo que la palabra de Dios dice, que eso es lo que somos. Ahora, quiero aclarar lo que quizá ya usted ya sabe, que estas 4 paredes no son la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y si acaso hay un templo, el templo es nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Y que todos somos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, y a todos se nos llama hermanos, familia de Dios. Entonces, no diga, nos hemos a veces confundido y equivocado al decir: voy a ir a la iglesia. No, voy a ir al templo donde adoramos a Dios, que es el santuario, la casa de Dios. Porque la iglesia no es a donde usted viene o a donde usted va, sino la iglesia es la iglesia que usted es. Usted es la iglesia. Usted es el miembro del cuerpo de Cristo. Usted es la familia de Cristo, y Cristo lo afilió cuando usted se convirtió y se bautizó, y lo añadió a la iglesia y le dio un lugar y un nombre en el libro de la vida, pero también un nombre en la silla de la iglesia local. Por tanto, todos cuando vinimos a Cristo nos plantó, y debemos permanecer arraigados y echar raíces y aguantar las pruebas y todo para poder lograr el propósito de Dios. Porque nos salvó y nos metió ahí a la iglesia. Somos iglesia, hermanos, de tal manera que tenemos frases en la palabra de Dios, como más de 20 veces se dice. El apóstol Pablo a la cabeza va de decirlo, la palabra alelón, del griego, unos a otros. Saludaos unos a otros, perdonaos unos a los otros, preocupaos los unos por los otros, orad unos por otros, amaos los unos a los otros, y así sucesivamente. Eso nos quiere llevar a decir que somos una familia espiritual donde el amor debe florecer y ser el fundamento de la iglesia. Porque sin amor la iglesia está mal, está perdida, está extraviada si no hay amor.
tenemos un lema que lo dijeron los tres mosqueteros, que era uno para todos y todos para uno. Me gusta ese lema, porque habla de la unidad, donde si hay alguno que llora, ahí hay lágrimas en todos los ojos de todos los hermanos. Y si hay uno que ríe y que tiene boda y fiesta, ahí estamos para gozarnos y reírnos de felicidad en su boda, en su fiesta. Y cuando hay problemas, los problemas son de todos, no nada más del miembro que sufre, sino del pastor y de todos. Y todos debemos involucrarnos. A mí me da gusto cuando hay una hermana, un hermano que está sufriendo una enfermedad. Por ejemplo, la hermana Denise. Todos nos unimos en un mismo sentir para apoyarla, para orar con todo nuestro sentimiento, y oramos delante de la presencia de Dios, oramos para que Dios le hiciera el milagro, oramos para que Dios proveyera el IMSS y lo hizo, oramos para que Dios las sacara con bien y lo hizo. Ahora, gloria sea al Señor, le hablé al hermano en la mañana, al hermano Luis Suárez, y me dice, ya la van a dar de alta, y posiblemente ya está en su casa. Sí sabían ustedes que ya está en su casa, ya la operaron y salió bien. Solamente esperamos ahora que se recupere y que esté totalmente libre de toda célula cancerígena. Y les digo algo, hermanos, allí esas pruebas las permite Dios en la iglesia para probar nuestra comunión, nuestra hermandad, nuestro amor fraternal. Por eso, porque somos iglesia, deberíamos demostrar casi siempre y siempre que estamos interesados por lo que pasa en las iglesias. Aquí yo siempre he dicho que la iglesia ama y da y se involucra. La prueba es las despensas mensuales que damos, la prueba es las ofrendas que recogemos para apoyar a los hermanos, la prueba es que cuando oramos, todos estamos preocupados por tal hermano o tal hermana, y todos estamos, pedimos que lo oren en los grupos, en la oración, en el equipo de oración, en los varones, en la femenil, en los jóvenes, y todos están uniéndose, porque yo creo que Dios nos ha puesto como iglesia uno para todos y todos para uno, porque la Biblia habla del poder de la unidad. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:30 dice que uno va a perseguir 1000, pero 2 va a perseguir a 10,000. Como que no le cabe a uno en la cabeza la lógica, y es que las matemáticas de Dios no son las nuestras. Dice que uno va a perseguir 1000 y 2 a 10,000. ¿No se suponía que 2 a 2,000? No, dice Deuteronomio 32:30. Dice, ¿qué dice? ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y a 2 hacer huida a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado, cuando Dios ya los entregó? 1 a 1000 y 2 a 10,000. Ese es el poder de la sinergia, de la unidad, del acuerdo. Cuando hay dos personas unidos, hermanos, hicieron la prueba. Un caballo, hermanos, estiraba nada más 1,000 kilos, pero pusieron 2 caballos juntos y los dos estiraban 20,000. ¿Se fijan? 1,000 y 2 caballos 20,000. ¿De qué nos habla eso? Del poder de la unidad, del poder de... Si tú, hermano, estás entendiendo, nos está diciendo que una iglesia, aunque sea pequeña, puede hacer que crezca la obra y que se ganen muchas almas cuando estamos unidos. Podemos nosotros ganar 1000, pero 2 juntos pueden ganar 10,000. Y no lo digo yo, aquí lo dice la palabra de Dios. Y también Jesús lo dijo, que si 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa que quieran, les será hecho por mi Padre. Y es promesa del Señor Jesús, teniendo en cuenta que cuando hay acuerdo entre 2 hermanos o 3 hermanos, se activa y se multiplica el poder de la productividad. Si tú te pones de acuerdo con alguien y dices, vamos a orar y ayunar inclusive por tal situación, para que esto lo obtenga, para que me haga la voluntad de Dios y Dios me haga el milagro, Dios dice aquí, todo lo que pides te lo va a dar si 2 o 3 se ponen de acuerdo. Y aquí nos pusimos de acuerdo más de 2 o 3 por muchas cosas, y Dios ha hecho milagros. Gloria a Dios. También Dios nos ha hecho esperar, y también Dios a veces nos dice no, o a veces espera, o a veces sí. Pero somos una iglesia que conocemos lo que Dios quiere y sabemos del poder de la oración. Allí donde leímos en Timoteo 3, verso 15, dice que, y voy a explicar eso, para que si yo tardo, o sea, Pablo quería ir hasta Éfeso donde estaba Timoteo y le dijo, si yo tardo,
sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y ese versículo 15, allí está el punto. Quiero explicarle lo que significa cómo conducirte en la casa de Dios. Hermanos, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, especialmente la iglesia primitiva, para saber cómo conducirnos en la casa de Dios. A veces nosotros no entendemos el significado de ser miembros del cuerpo de Cristo o de la iglesia. Y no entendemos qué significa ser un discípulo de Jesús. Y no cumplimos o no nos responsabilizamos porque no sabemos qué hacer. Pablo le dice a Timoteo, quiero que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Ahí sí se le llama la casa de Dios. Y todos hemos dicho aquí que la casa de Dios. Y David decía, mejor es estar en la casa de Dios un día que 1000 fuera de ellos. Lo dice el Salmo 84. Pero vea, la casa de Dios es donde debemos aprender a conducirnos, a vivir, a actuar, a hablar, a relacionarnos. La iglesia, hermanos, es una comunidad que nos invita a comunicarnos, a relacionarnos, a tener buenas amistades. Hay algunos hermanos aquí que no conocen a muchos de los que están aquí. Les voy a preguntar algo. ¿Conoce usted dónde vive el hermano Edgar? Levanta la mano, Edgar. ¿Dónde vive el hermano Edgar? Si acaso 2 o 3. Ven, ¿saben ustedes dónde tiene su negocio el hermano Arturo? Levante la mano el hermano Arturo. ¿Qué nos hace falta? El Salmo 133 practicado, que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos están en el argüende, o sea, no chisme, sino en platicar y güey, no sé, todos cada quien con su tema allá afuera en el culto de banqueta y todos interesados en ayudarse o en hacer las cosas bien, no para traer chismes, no, es para ayudar y comunicarse, tener compañerismo y hacer la obra de Dios. Es para ponerse de acuerdo qué van a hacer y cómo le van a hacer, es para invitarse a un café, es para ir a la casa. ¿Cómo conducirte en la casa de Dios? Amado hermano, cuando venimos a la iglesia, nos conformamos con el culto. Y ya no platicamos con nadie. Es por eso que no nos conocen. Es por eso que no conocemos ni cómo se llama fulano de tal. A ver, otra pregunta. ¿Cómo se llama ella? No diga cómo, hermana, la que invitó a la hermana Eugenia. Él la conoce, pero es el único diácono que la conoce. Sí. Y ella, la que está atrás del hermano Cheo, póngase de pie. ¿Cómo se llama ella? ¿Quién dijo eso? Porque nada más ella la conoce. ¿Quién sabía? ¿Verdad que no sabía? Bueno, algunos sí la conocemos, ¿verdad? Bueno, sí, sabemos porque tenemos más tiempo. Pero les digo algo, necesitamos más coinonía, y eso es la comunión. Para saber cómo conducirnos en la casa de Dios, necesitamos más coinonía. Pablo le dice, yo si tardo, ahora te voy a decir cómo te debes comportar en la casa de Dios. Hermanos, Timoteo estaba llamado a ser ejemplo en palabra, en espíritu, en fe, en pureza. ¿Cómo debía comportarse Timoteo en la casa de Dios siendo un joven? Las señoritas, los jóvenes tienen que darse a respetar. Los jóvenes tienen que tratar a los hermanos, a los varones como ancianos, o sea, como a hermanos ya grandes, con respeto, ante las canas. Y los jóvenes tienen que tratar a las hermanas ya casadas con profundo respeto y no andar abusando o diciéndoles cosas. ¿Cómo debes conducirte? Con amor, espíritu, fe y pureza, conforme a la palabra de Dios. Tiene que haber respeto hacia los demás para que tú te conduzcas en una iglesia pura y sin mancha, sin arruga delante de Dios. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Pero aparte de que es una casa de Dios la iglesia, también es la iglesia dice del Dios viviente. Hermanos, aquí no es un templo de ídolos. Ustedes no han visto aquí una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. O no han visto aquí una imagen de la Santa Cena o de un crucifijo. Ustedes no han visto aquí una estatua de algún apóstol o algún profeta o algún santo, como le llamen. Esta es la casa, la iglesia del Dios vivo y verdadero.
que sí tiene ojos y sí ve, y sí tiene manos y sí toca, y tiene oídos y sí oye la oración. Este es el Dios vivo y verdadero, y con él, con este conocimiento deberíamos nosotros andar con temor, porque Dios no es juego de nadie. Tenemos que cuidarnos aquí cómo estamos, porque aquí está el Señor. Y cuando no estamos al 100% en espíritu y en verdad adorando y escuchando, Él sabe cómo apretar, Él sabe cómo hacerte para que entiendas que con Él no se juega. 2 veces en Hebreos dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y también dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tenemos que andar con mucho cuidado y con mucha fe y con mucha paciencia y circunspección, sabiendo que el dueño de la casa está aquí, y la casa es de Dios, y es un Dios vivo y activo en su iglesia. Pues le pedimos que viniera y está aquí, entonces Él tiene derecho a hacer lo que Él quiera, porque es su casa, es su iglesia, somos suyos, piedras vivas en el edificio de Dios. Y luego al final dice que esta casa de Dios, esta iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. Y allí está el punto que yo quiero decirles, la tercera cosa. Para que una construcción, hermanos, esté fuerte, se necesita esas columnas y estas traves. Columna y baluarte de la verdad son los cimientos, el fundamento de la iglesia. Y cuando hablamos de ello, hermanos, dice la palabra de Dios que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hermanos, nosotros no hacemos columna y baluarte de las actividades de los cristianos, ni de un campamento de jóvenes. No es columna y baluarte de la verdad. Ni las actividades diarias de la iglesia o ir a evangelizar a la plaza no es columna y baluarte. Ni de nuestras emociones o sensacionalismo de alabar a Dios y aplaudir aquí no es columna y baluarte. No es columna y baluarte nuestras experiencias con el Espíritu Santo, ni nuestros testimonios aquí enfrente, ni nuestro compañerismo aún, sino la columna y baluarte es la verdad, es la palabra de Dios, es las Sagradas Escrituras, hermano. Cuando tenemos las Sagradas Escrituras por columna y baluarte en la iglesia, entonces vamos a salir bien librados en el día del juicio. Porque la Biblia, hermanos, es la que nos va a marcar la pauta si anduviste bien como iglesia o no. Si viviste lo que dice la iglesia, esta es la columna y baluarte de la verdad. Si tú te fundamentas en la Biblia, no te preocupes, estás bien fundamentado en la roca de los siglos, que es Cristo. Los fundamentos están puestos, los apóstoles y profetas pusieron los fundamentos, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y la columna y baluarte es la verdad. Cuando la iglesia se aleja de la verdad por suavizar el evangelio y diluirlo, está metiéndose en mentiras y en problemas. Hay iglesias que ya dejaron la senda antigua y se mundanalizaron para hacerse iglesias light, para que venga más gente. Más gente que irá al infierno solamente. Es preferible, hermanos, calidad que cantidad, porque la calidad es la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y la cantidad es mundanalidad para ir solo al infierno. Eso están engañando. Entonces Dios lo que pide es calidad, hermanos. Ahora, deje decirle otra cosa. La iglesia tiene, hermanos, estabilidad, hermanos, porque la iglesia está fundamentada con algo sólido. Aquí dice, es baluarte, es columna de la verdad, algo sólido y permanente de la verdad. Cuando lleguen las tormentas de la persecución contra la iglesia permanece, porque está fundamentada en la verdad. Cuando lleguen, hermanos, las ráfagas del error y de la falsa doctrina, la iglesia permanece, porque llevamos 2000 años y la iglesia ha permanecido a pesar de todos los ataques del Satanás. Sigue adelante la iglesia y seguirá adelante, y moriremos esta generación y se levantarán nuevos bebés y nuevos que todavía no nacen y seguirán sirviéndole a Dios hasta el día que Cristo venga por la iglesia. Pero, hermanos, la iglesia es indestructible porque está fundamentada en la columna y baluarte de la verdad. No hay otra verdad más que la palabra de Dios, porque esa no engaña, esa dice la verdad, no la suaviza, no le da al hombre por su lado. Y luego hay muchos que dicen, la escribieron hombres.
si la hubieran escrito hombres, no atacaran tanto a los hombres como lo ataca la Biblia. La suavizarían los hombres. Pero esta Biblia dice que el hombre es pecador y que si no se arrepiente se va a ir al infierno. Eso no lo hubieran escrito el hombre, porque es convenenciero. Hermanos, cuando soplen los vientos de los cambios de la tecnología y la ciencia, la iglesia permanece en la verdad fundamentada, no cambia. Porque está basada y fundamentada en la roca de los siglos, inconmovible, que es Jesús, nuestro Salvador. Y no hay nadie que la mueva. Por eso, hermanos, aquí la iglesia de Cristo permanece fiel porque está basada en la palabra de Dios. Cada cosa que hacemos es un versículo. Cada cosa que predicamos es un versículo. Cada cosa que enseñamos en la escuela dominical, en el instituto, es un versículo, es la palabra. Y por eso debemos estar confiados, porque nosotros somos la iglesia que debemos ser. Somos iglesia. No es el templo, no es aquel templo de 2,000 personas, es tu vida, es tu templo, que es tu cuerpo, templo del Espíritu Santo. Y que con eso tú debes unirte, porque da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es pertenecer a la iglesia, hermanos, y ser la iglesia. Bien fundamentada. Qué bueno es saber, hermanos, quiero concluir, qué bueno es saber que siempre hay alguien que se interesa en mi bienestar, que siempre en la iglesia Dios tiene a alguien que es mi hermano. No solamente tu esposo, tu esposa es tu hermano y debes amarlo con un amor fraternal, porque es tu hermano también, aparte de ser tu esposo o tu esposa, sino todos aquí somos llamados a amarnos fraternalmente y a interesarnos en cada uno. Y qué bueno es saber que cuando yo pase por una prueba, una enfermedad, un problema, un accidente, tengo todo un pueblo junto a mí que ora por mí y va a ayudarme en lo que yo necesite. Debería hacerlo eso así, ¿verdad? Pero cuando no sucede, hay fallas. No estamos siendo iglesia, porque no estamos uniéndonos en comunión e interesándonos el uno al otro. Qué bueno es saber que hay alguien que es la iglesia de Cristo y que es mi hermano, es mi familia. Y somos tan llamados a ser iglesia, que el día que Cristo venga, todos los que hicimos el bien, y dice Jesús, a mí me lo hiciste, si se lo hiciste a esa hermana, a ese niño, a ese pequeño, a mí me lo hiciste. Y los brazos de Cristo estarán recibiéndonos así. Para finalizar, los brazos de Cristo te recibirán porque eres una iglesia que hiciste iglesia. No nomás proclamaste ser la iglesia, es que lo demostraste. Y yo quiero en esta hora felicitar a la iglesia, porque lo ha hecho bien. Bien lo ha hecho. Del 100%, unos 97 lo han hecho bien. 3 granitos de negritos en el arroz que se nos está ahí pasando, y detalles y cositas que no están bien, pero ya se corrigen, pero ya se arreglan, pero la iglesia sigue adelante. Y ese es el ánimo que me da a mí, hermano, saber que andan en la verdad, que se abrazan, que oran, que se preocupan, que dan de comer, que ayudan, que allá están en el hospital, que se preocupan por los hermanos. Eso es algo grande que todo pastor le quisiera tener en su iglesia. Entonces, yo felicito a esta iglesia, porque hay muchas iglesias que no son como ustedes. Hay peores, pues, pero también hay mejores. Y no nos vamos a comparar, pero la iglesia primitiva dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y luego vino temor sobre toda persona, y se reunían en las casas, partían el pan, diariamente iban al culto, hacían culto para el Señor, se reunían. Y usted dirá: ¿a diario hay que venir a la iglesia? No, hombre, qué fanatismo, hermano. Si con 2 días ya me anda. Hermano, ellos se reunían a diario y luego veían a ver quién necesitaba y le daban. Hermanos, vendían terrenos y daban. Hermanos, cooperaban. Hermanos, no habían necesitado porque rápido lo solucionaban. Hermanos, daban. Hermano, y el Espíritu de Dios se manifestaba en milagros, porque Dios veía y la gente veía cómo se amaban. Cómo se amaban. Y sin necesidad de predicar, nomás con que vieran cómo vivían los hermanos y decían: mirad cómo se aman, mirad nomás cómo se aman.
Hasta dan su vida por ellos mismos. Muere por su hermano en Cristo. Y hoy la crítica del mundo es: mira cómo se divide. Mira nomás, ¿y eso qué es hermano? No, y no nomás eso, a mí me lo han dicho: ¿y eso qué es pastor? O sea, todavía más. Pero hermanos, somos llamados a ser iglesia, a ser la iglesia y a hacer iglesia. Y somos llamados a vivir como Cristo vivió. Allí en su lugar le pido que cierre sus ojos y se pregunte: ¿seré yo esa iglesia? ¿Seré yo ese miembro de la iglesia? Pues aquí dice Pablo, y el Señor lo dicen: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Padre, he hablado lo que tú me diste, Padre, y me has hablado a mí que estamos bien fundamentados en tu palabra, la verdad. Y esa verdad nos ha hecho libres, nos ha santificado esta noche al escucharla. Nos da alegría saber que hemos hecho algunas cosas bien, pero también queremos, Señor, que nos ayudes a usar el poder del acuerdo, la unidad, el amor como iglesia y la armonía del que habla el Salmo 133. Una y otra vez dice el amor fraternal, con amor fraternal, que permanezca, déjalo fluir. Y hoy lo vamos a hacer, porque Señor, aquí hay hermanos y hermanas que necesitan que tú los abraces, que tú les des paz, que tú los consueles. Señor, tú eres todo, Señor, porque sin ti no somos nada, Señor. Eres mi consuelo, Señor, y en mi vida te necesito tanto. Cada mañana, cada noche, eres todo para mí, Señor, porque yo sin ti no soy nada. Yo necesito tu fuerza, tu poder para vivir para ti, Señor. Apártanos del pecado, apártanos del enemigo y haz que vivamos victoriosamente. Oro por esta hermana, Señor, que tú has traído. Sea tu bendición con ella. Rescátala, Señor. Sálvala, Padre, dale tu poder. Haz que ella, Señor, sea unida a la iglesia para glorificarte, para servirte, Padre. Soluciónale sus problemas. Y oro, Señor, por todos los hermanos aquí presentes. Al salir, vayamos a casa contentos, sabiendo que somos una iglesia que tú has llamado. Somos una comunidad, Padre, que está luchando, que sabe usar las armas del Espíritu, las armas de la luz, la armadura de Dios. Somos una iglesia que tu Espíritu la va guiando, a los líderes, a los pastores. Somos una iglesia que tus ángeles acampan alrededor de nosotros, Señor, y nos defienden. Somos una iglesia que te ama, que te espera, que te sirve, que proclama tu nombre. Somos una iglesia con ese compromiso de predicar, Señor, la gran comisión y vivir y obedecer tus dos mandamientos: amarte a ti y al prójimo. Por favor, ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Jesús, sea tu bendición con mi hermana, Padre. Amén. Dios la bendiga, hermana. Cristo está con usted y hoy le ha hablado y aquí está para solucionarle sus problemas. Dios la bendiga, hermana.